que establece que calcularle este límite a la función cociente es el mismo resultado como que yo se lo calcule a quién. Vamos a ver. De calcular la derivada del límite. Exacto, la derivada del numerador, y aquí sí ya no vamos a utilizar la derivada de un cociente, vamos a tener cuidado entre la derivada de la función denominador. Entonces, eso establece la regla de L'Hopital, pero para que usted pueda utilizarla debe tener una de estas dos indeterminaciones, o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo en estos dos casos es que usted puede usar la regla de L'Hopital. Entonces, si derivamos a la función numerador y derivamos al denominador y nos vuelve a devolver la indeterminación de 0 sobre 0, ¿qué va a hacer? Volver a derivar. Y aquí es donde utilizamos la derivada de orden superior, porque ya derivamos por más de una vez. Prácticamente eso es la regla de L'Hopital. Lo que sucede es que es también aplicable cuando hay otro tipo de indeterminaciones. Cuando tenemos la 0 por infinito, esto es equivalente a tener a infinito por 0, y cuando tenemos la parte de las potencias. ¿Qué potencias se están dando? Vamos a ver. Teníamos el 1 al infinito. 0 infinito. 0 a la 0. ¿Habrá otra? Infinito elevado a la 0. Infinito a la 0, solo falta uno. No, solo son esas tres, ¿verdad? Aquí está. Y la otra es infinito menos infinito. Entonces, para estos tres tipos de indeterminación se hace un proceso previo. ¿Para qué? Para llevarlo a la forma 0 sobre 0 o a la forma infinito sobre infinito. Eso es lo que se va a hacer, porque cuando la indeterminación está de esta forma, yo no puedo aplicar la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital nada más establece que se va a aplicar cuando yo tenga una de estas dos indeterminaciones. Lo que se hace acá nada más es un proceso algebraico para llevar a la función a una de estas dos indeterminaciones. Y ahí es donde aparece el trabajo algebraico, si es 0 por infinito que vamos a hacer, si es infinito menos infinito que vamos a hacer, y si es una de estas tres que se hace. Entonces tenemos acá tres ejemplos. Creo que con la 0 sobre 0 no hay ningún problema, ¿o sí? No, el caso No, sería más cuando da Sí. infinito. Entonces nos infinito. vamos a centralizar en el 2, 3 y 4. Lo primero que va a hacer usted en este caso es evaluar el límite. Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a la solución. Vamos a tener que evaluar el límite cuando el x tiende a 0 de 1 sobre e a la x menos 1 menos la cotangente de x. Evaluemos. ¿Qué devuelve? Cuando ya evalúo el límite, ya les había dicho, pero a algunos se les olvida. Eso es como una anotación que no pueden o algo que no pueden olvidar. Si usted ya está evaluando o ya está sustituyendo a su x en el límite, ya no debe colocar límite. Eso no es correcto. Aquí me quedaría e a la 0 menos 1 menos. ¿La cotangente la puedo evaluar directamente en la calculadora? No. Pregunto. No, vamos a utilizar una identidad. Entonces, la cotangente la puedo escribir como, dígame, 1 sobre tangente o con los senos, pero no me acuerdo. es 1 sobre la tangente o, ya lo decía usted, senos y cosenos. Entonces, la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo puedes repetir otra vez, Sí. por favor? Para la cotangente tenemos más de una forma de escribirla. Entonces, o lo escribimos como 1 sobre la tangente, o también la otra identidad que tenemos es coseno sobre seno. Voy a usar la de coseno sobre seno. Bien, y aquí vamos a tener cuidado, porque si usted evalúa este cociente, la calculadora le va a devolver una indeterminación, es decir, que le va a decir que es un error matemático. Entonces, ¿cómo va a evaluar esto usted? Primero va a evaluar al numerador y por aparte el denominador. Recuerde que este es un límite. Cuando digo que el x está tendiendo a 0 es porque cada vez se está acercando más a 0. ¿Qué devuelve e a la 0 menos 1? E a la 0 menos 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? Eh,
Infinito, porque no. No. Ahorita solo estoy Ah, preguntando el- por esta resta. Eso da 0. Es 0, ¿verdad? Entonces voy a tener 1 sobre 0 menos el coseno de 0 es 1 y el seno en 0 se vuelve 0. Y aquí es donde creo que está teniendo el problema ustedes. Vamos a recordar lo de límites. Cuando yo estoy calculando un límite, recuerde que por propiedades del límite yo puedo aplicarle la resta a esto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una constante? No necesariamente a 1, puede estar otro valor numérico acá. Y el denominador se está yendo cada vez más y más a 0. Cuando yo hago un cociente de una constante sobre algo que tiende a 0, este cociente, ¿cómo se vuelve? Este cociente se vuelve muy grande, se vuelve infinito. Yo les decía cuando mirábamos los límites, ustedes lo pueden corroborar en la calculadora. Dividan 1 entre 0.1, 1 entre 0.001, 1 entre 0, acérquense cada vez más a 0 y lo que va a pasar es que el cociente se va a hacer cada vez más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero no tendríamos el otro caso contrario, de que también se vaya muy, muy pequeño. Sí, si sucede ese, ¿a dónde se va? Si la constante está dividido sobre algo que está creciendo, es decir, que se está volviendo muy grande, ¿cómo se vuelve todo el cociente? Es como lo contrario. ¿Cómo se vuelve? Más pequeño. No. Ah, sí, Más más pequeño. grande. Sí, es más pequeño, se vuelve 0. Entonces, cuando calculábamos un cociente, si ustedes recuerdan cuando calculábamos esto, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x cuadrado, ¿cuánto devuelve esto? Es 0. ¿Por qué? Cuando yo divido una constante sobre algo que se está volviendo muy grande, eso se va todo el cociente a 0. Lo contrario es, cuando divido una constante sobre algo que se está haciendo muy pequeño, el cociente se vuelve muy grande. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Chicos, Sí. eso es lo que no tenemos que olvidar de los límites y todo lo demás. Ahora bien, significa entonces que este cociente, a medida que la x tiende a 0, se va a infinito. Y este otro también. Entonces tengo la determinación infinito menos infinito. Esto es lo primero que debe dejar indicado usted en una evaluación. El reconocimiento o la identificación de la indeterminación que se está dando en este límite. Ahora bien, según lo que ustedes o los que vieron el video, ¿qué se hace cuando hay una indeterminación de infinito menos infinito? No puedo venir a aplicar la regla del L'Hopital de una sola vez. Tengo que hacer un trabajo algebraico previo. ¿Qué es lo que se hace? Ah, el video. No lo dice ahí la licenciada. Y esta la voy a cambiar. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué les pasó? ¿No lo han visto? O sí lo vieron, pero no lo reconocieron. En ese caso habría que la licenciada resolvió la resta. Bien. Dice que hay una regla que establece que es como una fórmula para ese tipo de indeterminación. Si ustedes tienen la bibliografía del libro de Mate 1, ahí le dice que va a escribir a 1 sobre g de x y eso lo va a dividir entre la resta. Y al final, todo ese procedimiento llega a resumirse en lo que va a hacer nada más es la resta de fracciones. Eso es lo que va a hacer nada más usted. Cuando ya identificó la determinación de infinito menos infinito, usted va a hacer la simplificación de esta resta de fracciones. ¿Y cómo se restan las fracciones? Y todo esto va a ser siempre el límite, porque si no lleva límite no tiene sentido. ¿Cómo resto dos fracciones? Si son, Igualando denominadores. ¿cómo? Igualando denominadores. Igualando denominadores, en este caso, como no tienen como un factor común, es decir, no puedo encontrar un común divisor a ambos, vamos a usar la cara feliz. Si los denominadores son los mismos, pues solo va a restar los numeradores, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aplicar la carita feliz. 1 por el seno de x me va a devolver el seno de x menos el coseno de x por e a la x menos 1. ¿Sobre quién? El producto de esos denominadores, ¿verdad? Que sería e a la x menos 1 por el seno de x. Ya hicimos la diferencia. Ahora, si yo evalúo a este límite, ¿qué me devuelve esa evaluación?
en el numerador, ¿qué me está devolviendo como resultado? Ahí tendría que dar 0 sobre 0. Exactamente, cuando yo hago eso, eso debe pasar a 0 sobre 0. Veamos si es cierto. El seno en 0, ¿cuánto se vuelve? 0. 0. El coseno en 0, 1. 1. Pero este está multiplicado por e a la 0 menos 1. ¿Y e a la 0 menos 1 cuánto es? 0. 0. ¿Y en el denominador? Puede entender, 0 multiplicado por 0. Entonces, efectivamente, tengo la indeterminación 0 sobre 0. Ya está. Ahora ya puedo aplicarle a esta función la regla del L'Hopital. Acá, así como la tenía, no podía porque no estaba o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y esto nada más es una simplificación. Es otra forma de escribir a esta diferencia. Ahora sí, ¿qué establece la regla del L'Hopital? Si yo estoy calculando un límite y me está devolviendo la determinación de 0 sobre 0, el L'Hopital establece que calcularle el límite a este cociente de funciones es lo mismo que calcularle el límite a la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Derivemos al numerador. ¿Cómo derivo a esa función numerador? Primero, ¿quién es la derivada del seno? Coseno. Coseno de x. Menos. Acá hay un producto. Si ustedes quieren primero efectuar ese producto y después derivar, entonces no tuvimos que haber derivado a este primero. Eso va a ser decisión de ustedes. Si primero quieren efectuar las operaciones, van a derivar hasta después, pero no pueden derivar a una sí y a la otra no. Eso no se puede hacer. Entonces, lo vamos a derivar como un producto de funciones. Derivada del primero. ¿Quién es la derivada del coseno? Y este menos me va a afectar a todo. Derivada del coseno. Menos seno. Menos seno. Y esto se les olvidó a alguno de ustedes en la arcocoseno. No sé si para ustedes era arcocoseno o arcoseno. Si era arcoseno, no hay problema. Menos seno de x multiplicado por e a la x menos 1 más el coseno de x por la derivada de e a la x menos 1. ¿Quién es la derivada de e a la x menos 1? E a la x. E a la x. Muy bien. Sobre la derivada del denominador, nuevamente, como no multipliqué antes, pues aplico la derivada del producto. La derivada de e a la x menos 1. A la x. E a la x. Por el seno de x, más, ¿quién sería ahora? E a la x menos 1 por la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Coseno de x, ahí está. Ahora, si ustedes quieren ordenar antes de ir a evaluar, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, esto me quedaría el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x. Esto va a ser más seno de x por e a la x menos 1, menos, ¿verdad? Coseno de x por e a la x sobre e a la x por el seno. ¿Y qué va a multiplicar? Más e a la x por coseno menos el coseno. Evaluemos. ¿Qué devuelve? Coseno en 0 se vuelve 1. Más seno en 0 se vuelve 0. 0 por 0. Menos. ¿Quién sería? El coseno en 0 se vuelve 1 por 1, 1. Entre. Esto me quedaría 0 porque el seno se va a volver 0. Más 1 menos 1. 0 sobre 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, ¿qué establece la teoría? Si le vuelve a dar la determinación de 0 sobre 0, ¿qué va a hacer? Volver a derivar. Volver a derivar. Exactamente, y así sucesivamente hasta que usted pueda devolver el valor de ese límite. Recuerde que si tiene la indeterminación este tipo, eso no es aplicar regla del L'Hopital, esto ya es un límite infinito. No se le va a olvidar también eso. Derivemos entonces, derivada del coseno. Digo una pregunta, si nos hubiera dado así en esa evaluación, ¿hasta ahí quedaba el ejercicio o qué hacíamos? Si le quedaba una constante sobre 0, entonces usted iba a deducir que este límite o era más infinito o menos infinito. Si no le decía que era por la derecha o por la izquierda, lo podía dejar de esta manera. O concluir a partir de la propiedad 8, que el límite no existía, pero argumentando.
Ok. Bien, ¿qué es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno de x, aquí habrá un producto más coseno de x por e a la x menos 1, más, en este caso, viene el seno de x por e a la x, menos, hay un producto, menos seno por e a la x, más coseno por e a la x. Y está esta. Sobre el denominador, aquí tenemos un producto, la derivada de e a la x, seno de x, más e a la x, coseno de x, más e a la x, coseno de x, más, menos sería, ¿verdad? Porque ahora voy a derivar al coseno. Menos e a la x, seno de x. La derivada sería menos, por menos va a ser más el seno de x. Y ahora volvemos a evaluar. Este se va a volver 0. Este se vuelve 0 por este de acá. Este 0. 0. Y ese se volvería menos 1. Entonces me quedaría menos 1. Se vuelve 1 por este menos. Y en el denominador, este se vuelve 0 por él. Este se vuelve 1, 1, 0 y 0. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces el límite, ¿quién es? Menos 1 medio. ¿Estamos bien con este ejemplo? O sea que la regla de L'Hopital en realidad es como aplicar derivadas de orden superior. Exacto. Vamos a derivar tantas veces sea necesario para encontrar el límite. Entonces, la derivada, ve acá, por eso le digo que es una aplicación, puede ser utilizada para calcular límites. Entonces, en la regla del L'Hopital, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros previamente? Saber calcular límites y saber derivar. Porque si usted sabe que tiene que derivar, pero no se puede las reglas de derivación, ¿qué va a hacer? Si usted sabe que tiene que calcular un límite, pero no puede, ¿qué me va a hacer en este tipo de ejercicio? Vamos a recordar cómo calcular límite y la regla de derivación que no se nos tienen que olvidar. ¿Habrá preguntas? ¿Sí o no? Y en el caso de que sea infinito por 0, Ahí sería se lo sabe. mismo. No, no es lo mismo. Ahorita vamos a esa. Aquí está el ejemplo 3. Esa ya sería una de las formas diferentes de 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Vamos a ese número 3, que es justamente eso. No para todas las indeterminaciones es el mismo proceso. En este caso que sea infinito menos infinito, a realizar la resta de fracción. Ahora vamos a ver cuando sea 0 por infinito o infinito por 0. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para no llevar desórdenes allá. Lo primero es que vayamos a evaluar. Veamos por acá. Si yo evalúo, ¿qué me devuelve? La cosecante de pi. ¿Quién sería? ¿La derivada o...? No, no, no. Lo primero que voy a hacer yo en esto es evaluar para ver qué indeterminación tengo. Veamos, ¿cómo evalúo la cosecante? 1 sobre seno. Como 1 sobre seno, bien. 1 sobre el seno de pi por logaritmo natural del coseno de 2pi. El coseno en 2pi, ¿cuánto se vuelve? ¿¿Qué pasó? ¿Vos evaluando? Me dio error. ¿El coseno en 2pi es error? ¿O cuál le devolvió error? El coseno. No puede ser. Si está evaluando en radianes, la calculadora debe estar en radianes. 2pi es equivalente a 360. Si usted lo tiene en grados, habrá que evaluar el coseno en 360. El coseno en 360, ¿cuánto se vuelve?
¿Qué valor devuelve? 0. Devuelve, no devuelve 0. 1. Devuelve Devuelve 1. 1. Devuelve 1. ¿Y logaritmo natural de 1 qué devuelve? 0. 0. Ahora, el seno en pi se vuelve ¿cuánto? Pi es 180. El seno de 180, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, cuando yo tengo un cociente de 1, una constante sobre un denominador que está haciéndose 0 o se está volviendo pequeño, ¿cuánto se vuelve el cociente? Lo acabamos de ver. Y si no lo estamos visualizando, hagan el trabajo en la calculadora, hagan ese ejercicio. Empiecen a dividir cada vez más la constante sobre un valor más y más cercano a 0 y van a ver qué es lo que le pasa a esos valores numéricos que les está devolviendo. ¿Cómo se está devolviendo todo el cociente? Para infinito. Se está yendo a infinito. Entonces eso sería la indeterminación infinito por 0. ¿Estamos bien? Es equivalente a tener a 0 por infinito. Sí. Una pregunta. Ujú. O sea que ahí no importaría si sería más infinito o menos infinito. No, Diría, solo siempre, infinito. sí, solo infinito, exacto. Puede ser menos infinito, yo estoy sobre el coloquio infinito, porque puede ser que la tendencia sea por la izquierda o por la derecha. Y pueden tener límites laterales también. ¿Estamos bien con esto? Porque esto es lo principal, identificar primero la indeterminación. Y ahora viene el trabajo algebraico, que ya le digo que no siempre va a ser el mismo. ¿Estamos bien acá? Y una ¿Sí o vez no? nos da eso, ¿qué hacemos? Sí. ¿Cómo? Y una vez nos da infinito por 0 o infinito Viene. por infinito. Infinito por infinito, no. Esa no es indeterminación de L'Hopital. Bueno, no es determinación para llevarlo a la regla de L'Hopital. Tiene que ser 0 por infinito o infinito por 0. Sí. O 0 sobre 0. Si tiene 0 sobre 0, no habrá que hacer trabajo algebraico. De una sola vez deriva a su numerador y a su denominador. El problema es cuando tenemos esto. No puedo aplicar primero la derivada y ya. No, tengo que llevarlo a la 0 sobre 0 o a la infinito sobre infinito. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, Bien. por ejemplo, si en un trabajo nos queda 0, digo infinito por infinito, le pondríamos que no Ahí puede, no no puede, existe. sí. Esa indeterminación no puede ser, o ese límite no puede ser calculado aplicando L'Hopital. No es una determinación que vaya a ser convertida a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. ¿Y cómo se resolvería entonces? En ese caso habrá que utilizar otros métodos, pero si está quedando infinito por infinito, el límite sería infinito. ¿Tendrá algún ejercicio de esos? Porque realmente no he visto yo ahorita. No, era más preguntas. Ah, ya. No podría estarse dando ese caso. ¿Habría algún error en cuanto al planteamiento del ejercicio? Bien, jóvenes, cuando yo estoy calculando un límite y me está devolviendo la indeterminación 0 por infinito, infinito por 0, es porque yo tengo que calcularle el límite a un producto de funciones. Eso se le establece a usted. Ahora bien, este producto de funciones se le va a hacer un trabajo algebraico para llevarlo a la 0 sobre 0 o a la infinito sobre infinito. ¿Cuál es ese trabajo algebraico? Vamos a escribir ya sea a ese producto como, esa es la primera opción, o es una de las opciones, g de x sobre 1 sobre f de x. Si yo hago esto, no altero. ¿Por qué? Al multiplicar o al simplificar a esta fracción, me va a devolver justamente este mismo producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O la otra opción que tenemos es escribir en el numerador a la función f de x y en el denominador la fracción 1 sobre g de x. Entonces son dos formas diferentes. Una me la lleva, imagínense que esta sea, este me devolvió 0 y este infinito. Esta me la va a llevar a la forma infinito sobre infinito. Ya puedo aplicar la regla de L'Hopital. Y esta me la va a llevar a la forma 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo a f que se está yendo a 0, 1 sobre 0 se vuelve grande, entonces quedaría infinito. Si yo tengo g que se está yendo a infinito, 1 sobre infinito se va a ir a 0.
Entonces, estas son las dos formas. ¿Cómo deducir cuál de las dos adopto? ¿Quién es la que voy a enviar para el denominador? Vamos a ver si lo lograron identificar o lo dice la licenciada en el video. ¿Quién se va a ir para el denominador cuando tengamos este tipo de situación? Tengo dos funciones. En este caso era la que resultaba más fácil derivar, Muy la que iba a bien. ir hacia el denominador. Bien, creo que sí han visto el video. Algunos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar qué tipo de funciones tenemos y cuál de las dos resultaría más fácil tener en el denominador para derivar. Entonces, en este caso que aparece la función cosecante y la logaritmo natural del coseno de 2x, ¿cuál sería más fácil derivar? ¿A 1 sobre la cosecante o a 1 sobre el logaritmo del coseno de 2x? Y esa es la que se va a ir para el denominador. ¿Cuál dicen ustedes? Una cosecante. Exacto. Tener a 1 sobre el logaritmo, eso no me va, a la derivada no me va a salir tan sencilla. Entonces, quien voy a enviar para el denominador va a ser a la cosecante. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a pi de, voy a escribirlo todo para hacer el cambio después. Logaritmo natural del coseno de 2x. Esto es igual a el límite. No se le va a olvidar ir colocando esto. En el numerador se va a quedar logaritmo natural, porque esta va a ser la función que resulta menos complicada para derivar, sobre 1 sobre la cosecante. ¿Qué forma, qué indeterminación tengo acá? Vamos a ver si la identificamos, la 0 sobre 0 o la infinito sobre infinito. ¿El numerador cuánto se vuelve? Se vuelve 0, lo habíamos dicho. Pero Ahora, cuando yo tengo el cociente de 1 sobre algo que se está haciendo muy grande, este cociente se vuelve pequeño. Entonces tengo la indeterminación de 0 sobre 0. Con esa determinación ya puedo derivar. Me dice la regla de L'Hopital que si usted tiene esta indeterminación con un límite, entonces le encuentra la derivada del numerador y la derivada del denominador. Ahora bien, para poder derivar a esta me sale más sencillo utilizar una identidad antes de derivar. Díganme a qué es equivalente 1 sobre la secante. 1 sobre la secante. no sería cosecante. 1 sobre la cosecante, perdón, sí. 1 sobre el seno. No, la cosecante no es el Seno. seno, es el seno. Y está más sencillo derivar al seno que 1 sobre la cosecante, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Y sigo teniendo la determinación 0 sobre 0. Ahora sí, derivo. ¿Quién es la derivada del logaritmo natural del coseno de 2x? Un solo. 0. 0. Derivada. Estoy derivando, no evaluando. Ah, perdón. La derivada del coseno sobre coseno. Lo Que indicamos sería entonces. Sí, lo vamos a indicar mejor, creo. Sería derivada del coseno de 2x, ¿verdad? Sobre el coseno de 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí, sí, Y Sí. la derivada del seno, si la vamos a colocar de una sola vez. ¿Quién es la derivada del seno? coseno. Coseno de Coseno 2x. de X. De x es acá, ¿verdad? Ahora derivemos. ¿Quién es la derivada del coseno de 2x? Menos seno de 2x por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Es correcto, ¿verdad? Bien. La derivada del coseno es menos seno de u por u' sobre el coseno de 2x sobre coseno de x. Si antes de evaluar ustedes quieren simplificar esta fracción compleja, lo pueden hacer. ¿Cómo me quedaría? ¿Quién sería el numerador? Vamos a aplicar producto de extremos y medios. Aquí habría un 1, ¿verdad? Y me quedaría menos el seno de 2x multiplicado por 2. Vamos a colocar este 2 al inicio. Recuerde que esto no está multiplicando al
argumento, sino que sería todo el seno. Sobre coseno de 2x por coseno de x. Y ahora evalúo el seno de 2pi. ¿Qué me devuelve? Cero, ¿verdad? Sí, 0. El coseno de 2pi, habíamos dicho que era 1. Y el coseno de pi es menos 1, ¿verdad? Entonces este límite que ha devuelto 0 sobre menos 1. Y 0 sobre menos 1, ¿a qué es equivalente? A 0. Exacto. Por lo tanto, el valor de ese límite es 0. Entonces, cuando tenemos la indeterminación de infinito por 0, 0 por infinito, ¿qué es lo que va a hacer usted? Utilizar este arreglo algebraico, ya sea colocar a la segunda función en el numerador y 1 sobre la primera función o esta otra forma. ¿Cuál es la que va a enviar para el denominador? La que se le haga más sencillo derivar. No se le va a olvidar eso. Y si esto lo puede simplificar con alguna identidad, lo hace. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Entonces todo eso es L'Hopital. Sí, todo esto es la regla del L'Hopital. Podría ser más pequeño. Sí, puedo. A Roberto le queda la tarea que acaba de revisar ese video ahora. Por aquí, Carlos creo que. No, era aquí, ¿verdad? Y Ahí. yo tengo una pregunta sobre la guía de estudio en la Ujú, parte de, en la guía de la semana 10, ujú. parte de derivadas de orden superior. Hay una parte que me confundió en el sentido de cómo íbamos a realizar los ejercicios. No será donde hay ecuaciones. Eh, Permítanme, ahorita le digo cuál parte es. Es donde dice demuestre que cada ecuación dada se satisface para la Ujú. función. Ve, eso se le llama ecuaciones diferenciales. Se lleva una materia, creo yo, solo de eso, ¿no? No recuerdo dónde, pero creo que lo miran, pero es nada más como otra de las aplicaciones que tiene la derivada. Podemos resolver ecuaciones a través de derivadas. Lo único que va a hacer usted es sustituir en esa ecuación que le están presentando la derivada que le están indicando o la función que le están indicando. Entonces, lo que haría yo sería derivar la y de x y ponerla solo multiplicando Con lo que esté. tanta. Es una ah, con- ecuación diferencial. Ujú. ¿Qué se debe ya, satisfacer? Sí. solo es sustitución en pocas palabras. Ujú. Ya lo entendí. Entonces, por Gracias. ejemplo, si yo le muestro, aquí es un ejemplo, ¿va? No significa que me va a cumplir, porque ahorita me lo voy a crear. Por ejemplo, yo le digo, demuestre que se cumple la siguiente ecuación, y' menos 2y' más 3y igual a 0, por ejemplo, donde y de x es menos seno de 2x más x cuadrado. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir a encontrar quién es la segunda derivada de esta función y lo va a sustituir aquí. Va a ir a encontrar la primera derivada y lo va a multiplicar por 2 y va a multiplicar por 3 a la función y al sumar y restar todos estos términos se le debe devolver 0. Esa es una ecuación diferencial. Sí, Sí, ya lo entendí. bien. Vamos a la última parte entonces de las indeterminaciones. Cuando ya aparece la parte de potencias. A ver en dónde salió. Aquí lo voy a copiar mejor. Bien, primero es evaluar. ¿Qué devuelve la evaluación de este límite?
Vamos a evaluar a 1 menos coseno de pi medios elevado a la 1 sobre 2 por pi medios menos pi. Ayúdenme a evaluar y me dicen que devuelve. Por favor. Primero van a evaluar a lo que está como base. ¿Qué devuelve lo que tiene la base? El coseno de pi medios, ¿cuánto me devuelve? 0. 0. 1 menos 0 es 1. 1, 2 por pi medio se devuelve pi. Pi menos pi es 0. 1 sobre algo que se está acercando a 0 se vuelve ¿cómo? Ese cociente. ¿Cómo se vuelve? A 0. ¿Se vuelve 0? ¿Cómo se vuelve ese cociente? Uno sobre algo que está tendiendo a 0. Eso se vuelve como todo el cociente. O sería más infinito. Se vuelve Infinito. grandote, se vuelve infinito. Entonces aquí está la indeterminación 1 al infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ahora sí. Los demás, porque este paso es muy importante. Si no sabemos identificar la indeterminación, no vamos a saber qué hacer. Entonces, y esto es nada más cálculo de límite. Si no recuerdan todo esto, van a ir a tener que revisar la teoría. ¿Estamos bien aquí? 1 sobre ¿qué es? ¿Para qué se vuelve así? 1 sobre algo que se está volviendo muy pequeño o sobre algo que está tendiendo a 0. O incluso lo pueden ver así, 1 sobre 0 o una constante sobre 0. Se vuelve muy grande. Y cuando tienen una constante sobre algo grande, se vuelve 0. O tiende a 0. Sí. Gracias. ¿Qué establece la teoría? Yo no puedo venir a aplicar la regla del L'Hopital directamente. Cuando hay la indeterminación 1 a la infinito, ya vimos la otra que puede ser 0 a la 0 o infinito a la 0, lo que se hace es lo siguiente. Ese proceso es un poco más largo, pero no es complicado. El primer paso que establece, nombrar como y a su límite. Y igual al límite cuando x tiende a pi medios de todo esto, 1 menos el coseno de x a la 1 sobre 2x menos pi. Luego que nombró como y, ¿cuál es el paso 2? Aplicar el logaritmo natural a ambos Exacto, lados. aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces aplica el logaritmo natural a este lado igual a logaritmo natural de todo esto, pero en este lado izquierdo el límite puede salir del logaritmo y de una sola vez le va a aplicar logaritmo a esto de acá. Voy a obviar eso. Logaritmo de todo esto. Logaritmo natural de 1 menos coseno de x elevado a la 1 sobre 2x menos pi. Una vez haya aplicado el logaritmo natural, ¿qué va a hacer usted? Aplicar propiedades y leyes del logaritmo. ¿Qué propiedad o ley puedo aplicar? Va a trabajar con el lado derecho. El lado izquierdo lo va a llevar y lo va a llevar ahí. ¿Qué propiedad puedo utilizar acá? Sería de pasar ese exponente a multiplicar. Exactamente, eso establece la propiedad del logaritmo. Cuando él tiene un exponente, la propiedad me dice, esto viene a multiplicar 1 dividido por 2x menos pi por el logaritmo natural de 1 menos coseno de x. Ahora bien, con esto, ¿qué hace usted? ¿Qué ha logrado? Cambiar la indeterminación. Si usted le calcula el límite a esta función, ¿qué indeterminación tiene? Esto se le vuelve ¿cuánto? Sería infinito. Infinito, muy bien, porque tengo 2 por pi medios, se devolvería pi.
pi menos pi es 0, 1 sobre 0 es infinito, por el coseno de pi medios, ¿cuánto me devuelve? Coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Logaritmo natural de 1, 0. Ya logré pasar a la indeterminación infinito por 0. Eso es lo que le va a hacer cuando usted aplique el logaritmo natural. Va a convertir esta indeterminación ya sea a 0 por infinito o a infinito por 0. Ahora, este tipo de situaciones lo resolvimos, pero todavía acá va a ser más sencillo. La teoría le dice, vaya y escriba una función que en este caso, pues, inmediatamente podemos identificar que la más fácil para derivar sería esta. Entonces, enviar esta a 1 sobre todo esto es equivalente nada más a multiplicar a estas fracciones. Si yo multiplico estas fracciones, recuerde que nuestro objetivo es llevarlo a la 0 sobre 0 o a la infinito sobre infinito. Eso es lo que queremos. Si yo multiplico a estas dos fracciones, ¿qué me devuelve? 1 por el numerador, que sería el logaritmo natural de 1 menos coseno de x, sobre el denominador acá por 1, que sería 2x menos pi. ¿Qué he logrado yo con esto? ¿Qué determinación tengo ahora? Sería la de 0 sobre 0. Bien, la de 0 sobre 0. Esto iba a obtener si hacía el otro proceso de logaritmo natural de 1 menos coseno sobre 1 sobre 1 sobre eso. Al final iba a llegar a esto mismo, pero con el producto lo volví más sencillo. Ahora que ya tengo esta indeterminación, ¿qué hago? Aplicar la regla del L'Hopital. Bien, ahora ya puedo aplicarla. ¿Qué establece la regla del L'Hopital? Derivo al numerador. ¿Quién sería la derivada del numerador? Sería seno de x sobre 1 menos coseno de x. Muy bien, la derivada de 1 menos coseno es seno, dividido por 1 menos coseno. ¿Y la derivada del denominador quién sería? Derivada del... Exacto, sería 2. Ahora, si ustedes quieren evaluar directamente, lo pueden hacer. O antes de eso, primero mejor simplifican. X tiende a pi medios. ¿Qué me va a quedar acá? El seno se va a ir a multiplicar con un 1. Seno de x sobre 2 veces, ¿verdad? 1 menos coseno de x. Ahora evalúo al límite. ¿Qué me devuelve el límite? El seno en pi medios, ¿cuánto se vuelve? 1, ¿verdad? Bien. Dividido por el coseno en pi medio se vuelve 0. 1 menos 0 va a ser 1, 2 por 1, 2. Eso me devuelve un medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Sí. bien, ¿este es el resultado de mi límite? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? Aquí está igualado esto. Y no podemos que perder de vista. ¿A qué está igualado? Sí. Era lo que Al otro lado. ¿A quién está el otro lado? Yo no lo estoy poniendo acá para ver si estaban pendientes, pero sí lo estaban porque me dijeron que no. Al logaritmo natural de y, pero yo a quién quiero? Yo quiero el y, porque y es el límite. Entonces, vengo acá y establezco el logaritmo natural de y igual a un medio. ¿Cuál es el último paso que voy a hacer yo acá cuando ya el límite fue encontrado? Este límite de acá, ¿verdad? Pero al final mi límite no lo he encontrado porque es el y. Voy a despejar al y. Lo puedo hacer de dos formas. Utilizando lo de pasar de logaritmo a exponente o aplicando la función exponencial a ambos lados, porque recuerde que la inversa de la logarítmica es la función exponencial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo aplico la función exponencial a ambos lados, me va a quedar e a la logaritmo natural de y igual a e a la 1 medio. E a la logaritmo natural de y al ser inversas, ¿qué me devuelve sobre el argumento. Significa que y es igual a e a la 1 medio. Por lo tanto, el valor del límite es e a la 1 medio, o si usted quiere nombrarlo como la raíz de e. Este es un valor numérico que usted lo puede devolver de esta forma o el equivalente decimal. ¿Cuál es la otra forma que yo les menciono? No sé si recuerdan cuando mirábamos esta parte de acá. Logaritmo base b de x es igual a y. Sí, solo sí. ¿Qué establece la teoría? B a la y me devuelve ¿quién? El argumento.
¿Cierto? ¿O falso? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, lo podemos hacer también de esta forma. Sería entonces por acá, si no quieren aplicar la función exponencial a ambos lados, ¿quién es la base de este logaritmo? Porque aquí me dice el logaritmo base b. ¿Quién es la base del logaritmo natural? Base del logaritmo natural. Logaritmo natural tiene base e, no se le olvide. Entonces, esto es cierto, sí, solo si la base que es e elevado a la 1/2 me devuelve el argumento. Entonces, aquí está. Yo lo puedo ver de esta manera o lo puedo ver de esta otra. Entonces, ustedes eligen. Y ya está. Ahora sí, este es el valor del límite. ¿Preguntas? Ahí qué tanto afecta llevar, por ejemplo, solo la escritura del límite, porque ahí en el video no lo llevaba, solo puso la función. ¿No llevan esto? Ajá. No, o sea, me refiero a, por ejemplo, eh, cuando pasó a multiplicar el 1/2 por X, por pi, por logaritmo, todos esos límites que lleva ahí al inicio, en el video no los llegaba. O sea, solo puso las funciones. Vamos a ver esto de acá. O sea que se hizo el trabajo algebraico, pero no se llevaba el límite. Ajá, ajá. Si no está calculando el límite, no hay ningún problema, pero si está evaluando, sí tiene que llevar el límite. Incluso algunos de ustedes creo que en algún momento, cuando mirábamos indeterminaciones, hacían el trabajo algebraico por aparte y luego lo devolvían. Aquí también pueden usar eso, no habrá problema. Sí. Sí, al final vendría siendo como lo Ujú, mismo. cabal. No sé si tienen alguna pregunta, porque esto es la regla del L'Hopital. ¿Qué es lo que les queda? Ir a practicar. Y si Sí hay que podemos preguntas, aplicar también, o sea, en pocas palabras podremos aplicar las dos reglas, o sea, la de derivación de orden superior y logarítmica, y la diferenciación logarítmica. en este caso, no es diferenciación logarítmica, es parecido porque quizás se ha confundido porque en la diferenciación logarítmica este es el primer paso y el segundo paso es este, y justamente aplicar propiedades y leyes. Lo único que allá después de aplicar propiedades y leyes viene a derivar, aquí no, calcula el límite a través de la regla de L'Hopital. Es parecido, pero no es igual. Sí va a usar derivada de orden superior. En la regla de L'Hopital definitivamente se usa derivada de orden superior. ¿Sí? Sí, sí, entonces serían casi parecidos los procesos, pero no serían los mismos. No, no es igual. Esto es parecido a diferenciación, pero no es igual. Ok. Bien jóvenes, entonces les queda de tarea que vayan y practiquen. No recuerdo bien si es esa semana 13 o 14 el corto. Me olvidó, pero sí, hay un corto de todo esto. Así que vaya y revise. Si no ha revisado el video, hágalo. Yo le sugiero que lo haga. Tal vez si no lo revisó, sí me pudo haber habido como un aprendizaje de esto, pero no hubiera sido igual como que ya lo haya revisado y los que ya lo vieron me pueden confirmar esa parte, ¿verdad? Lo único que yo he venido a hacer es consolidar el aprendizaje que ya estaba en el video. No sé si me equivoco o lo dejé más confundidos. No, sí, solo esa parte que le digo de cuando se hacía infinito, ahí O tendría que cero. confundir. Ujú. Ajá, pero ya ahorita como dice, cuando se hace más grande o así, ya lo Ujú. entendí. Sí, Podría ser más pequeño. sí, pero Muchas gracias. bien, nos hemos llevado 1 hora y tenía destinado 40 minutos, pero vamos a ver entonces cómo avanzamos. Si no hay preguntas acá, ¿estamos bien? Sí. Sí, mi todo parte, bien. Bien, entonces les quedará de tarea ir a revisar todo eso.
Vamos entonces a otra de las grandes aplicaciones que tiene la derivada. De aquí en adelante solo vamos a estar viendo esto. Aplicaciones de la derivada. Ya se viene como la interpretación. Ya no es solo ir a derivar, sino que darle una interpretación a ese resultado. A veces ustedes pueden decir, ¿y eso para qué me va a servir? Aquí se ve en las aplicaciones de la derivada. Tenemos a la derivada como razón de cambio. Esta es una de las grandes aplicaciones que tiene ella, la derivada como razón de cambio. Vamos a definir primero, vamos a deducir cómo está dada una razón de cambio. Una razón de cambio es un cociente. Cuando dice razón es porque se está dando una proporción o un cociente de dos variables en este caso. Entonces, una razón de cambio es la proporción de cómo cambia una variable a medida la otra también está cambiando. Entonces se define la razón de cambio promedio. Cuando hablamos de razón de cambio promedio, vamos a estar hablando que lo vamos a estar encontrando en un intervalo. En este caso estamos analizando en el intervalo t, t más delta t. Vamos a estar trabajando ahora con variable independiente t, es decir, que está haciendo las veces de la variable x. ¿Por qué vamos a introducir esta nueva variable? Que al final es como que tuviésemos una x, pero lo vamos a trabajar con t porque en este tipo de aplicación vamos a estar trabajando con tiempo. Entonces por eso lo estamos llamando así. Ya le digo, puede ser nombrado también como x y no habrá ningún problema. Tenemos una función que pasa por esos dos puntos. Esto es muy parecido a lo que vimos cuando se explicó la derivada como razón de cambio, la definición o la interpretación geométrica de derivada. La función pasa por el punto P y por el punto Q. Lo único que ahora P y Q están en términos de T, ¿verdad? El punto P tiene componentes T, la función evaluada en ese T. Y el punto Q tiene componentes T más delta T, la función evaluada en este punto. Entonces ya le digo, estamos ahorita analizando a la razón de cambio, nada más en un intervalo. Cuando analizamos la razón de cambio en un intervalo, lo vamos a nombrar como razón de cambio promedio. Entonces, la razón de cambio se define de esta forma. Ya habíamos dicho, una razón de cambio es una proporción de cómo cambia una variable a medida también está cambiando la otra. Entonces, en este caso vamos a encontrar cómo cambia la función a medida está cambiando esta variable independiente, que en nuestro caso es el t. Entonces, la razón de cambio viene definida mediante esta fórmula. Nada más hacemos la evaluación de la función en el punto final, que sería t más delta t. Le restamos la evaluación del punto inicial, que sería t, f de t, y lo dividimos entre el cambio de la variable independiente. ¿Y cómo encontramos el cambio de la variable independiente? El cambio sería cuando paso de este punto hasta este otro. Restamos el punto final, t más delta t, menos el punto inicial, que sería t. Entonces, al hacer este cambio, o al hacer esta simplificación, ¿qué me devuelve? F de t más delta t, menos f de t, sobre delta t. Al final el delta t, si ustedes recuerdan, era lo que nombramos allá en la interpretación geométrica de la derivada, el delta x. Es decir, el aumento o decremento que está teniendo la variable t en este caso, cuando pasa de este punto a este otro. Esto de acá o esta fórmula es definida como razón de cambio promedio. ¿Cómo cambia la variable y conforme está cambiando la variable t? Razón de cambio promedio. La pendiente de una recta es una razón de cambio. Aquí está. Ahora bien, nosotros también vamos a tener una razón de cambio instantánea. Si ustedes recuerdan, esto de acá era lo que conocíamos como pendiente. Justamente es esto, la pendiente de la recta secante, esta recta que aparece en rojo. Esta fórmula es eso, la pendiente de la recta secante. Entonces es una razón de cambio promedio, cómo cambia la función a medida que está cambiando la variable independiente. ¿Qué sucedía cuando veníamos nosotros y calculábamos este límite? El límite allá le llamábamos h, ahora es un delta t. Cuando delta t tiende a 0,
de f de t más delta t, que era lo que tenían que utilizar en el ejercicio, segundo ejercicio del parcial, sobre delta t. ¿Qué me devolvía esto? ¿Qué me devolvía ese límite? La derivada. Exacto, me devolvía la derivada de la función. Esta era la derivada mediante la definición del límite. Y al final esto era la pendiente de la recta tangente. ¿Recuerdan esto? Sí. Sí. Ahora, ¿qué sucede con este valor del límite? Cuando yo estoy calculando una razón de cambio promedio, la forma de hacerlo va a ser mediante esta parte de acá. La función evaluada en el punto final menos evaluada en el punto inicial sobre la diferencia de estos dos. ¿Qué sucede si yo no quiero calcular o no quiero encontrar una razón de cambio en un intervalo, sino que lo quiero hacer en un instante, es decir, en un t, nada más, no en un intervalo? La razón de cambio promedio tiene sentido en un intervalo. Es analizado cómo está cambiando la función a medida que está cambiando el x, pero en todo este intervalo. Ese suceso se está dando en todo este intervalo. Pero si yo no lo quiero en un intervalo, sino que lo quiero en un punto específico, es decir, en un t nada más, en este caso, quien me va a dar la mejor medida para esa razón de cambio, ¿quién va a ser? Lo que está sucediendo es que este tema delta t se está acercando a este t, lo que hacíamos allá con la interpretación geométrica, y por lo tanto la pendiente de esta recta secante se va a acercar a la pendiente de esta recta tangente. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular una razón de cambio instantánea, así la vamos a llamar, porque es en un instante, en un t instantánea, lo voy a hacer mediante la derivada de la función. Es decir, que la fórmula que vamos a tener o la manera de calcular una razón de cambio instantánea simplemente va a ser la derivada de la función respecto a t. Me doy a entender cuál es la diferencia de razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo, porque eso es muy importante. ¿Podría volver a decirlo, por favor? Vamos de nuevo entonces. Si a mí me están pidiendo analizar la razón de cambio en un intervalo, entonces voy a utilizar esta fórmula, que es la fórmula para una razón de cambio promedio. ¿Qué es lo que debe estarse dando acá para utilizarla? Un intervalo. La razón de cambio promedio tiene sentido en un intervalo. Pero si a mí me están diciendo, no me están pidiendo la razón de cambio promedio, sino que la razón de cambio instantánea, es decir, en un punto, ya no en un intervalo. Entonces, ¿quién me va a dar esa mejor medida? Porque ya vimos que lo que sucede en este caso, entonces, es que este punto Q se está acercando a este punto P y este tema delta T está tendiendo a este. Cuando ese límite se está cumpliendo, es decir, que la pendiente de la recta secante está tendiendo a la pendiente de la recta tangente, entonces ese límite se convierte en la derivada. Por eso es que la razón de cambio instantánea, la mejor medida de ella me lo va a devolver la derivada de la función. Cuando a mí me piden razón de cambio instantánea, no me dan un intervalo, sino que solo vengo y derivo a la función. Si me lo piden en un t específico, después evalúo. Si me piden razón de cambio promedio, es porque me lo van a estar solicitando en un intervalo. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Cuál fórmula es la que utilizaremos en un punto? Esta, la derivada de la función nada más. Solo derivo lo que me estén dando. Lo que sea, ya vamos a ver cuál función. Va a Ok. depender qué me están solicitando. Sí. Sí, sí. Entonces, ya explicamos a quién nos vamos a referir con una razón de cambio. Ya dijimos que es nada más el cociente o la proporción de cómo cambia una variable respecto cambia la otra. En este caso sería cómo cambia y a medida cambia el t, porque la variable independiente es t. Si me están pidiendo razón de cambio promedio, entonces puedo utilizar esta fórmula, que al final solo es la pendiente de la recta secante a esta gráfica. Pero si me piden razón de cambio instantáneo, es decir, en un punto t, o en un punto t cualquiera, un punto t específico, entonces eso, la mejor medida de eso me lo va a dar la derivada, y por eso es que esta parte es una de las aplicaciones que tiene ella. Recuerde que
la notación de esto, en este caso sería dy sobre dt. Al final es una razón de cambio, pero es una razón de cambio instantánea, es decir, en un t específico o en un t cualquiera. Y en este caso sería razón de cambio promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ahora, veamos cómo vamos a utilizar esto. Y aquí viene todo esto. Vamos a tener primero un movimiento horizontal. El movimiento horizontal es cuando nos estamos moviendo en el eje X. Vamos a suponer que tenemos una partícula o un objeto que se está moviendo horizontalmente. Entonces, la posición inicial de este objeto es acá. Empieza acá, se viene moviendo y llegó hasta acá. Entonces, para este objeto, vamos nosotros a definir una función que se va a llamar función de posición del objeto. Esa función me va a describir en dónde se encuentra el objeto a lo largo de todo el movimiento o de todo el suceso o el recorrido que él haya hecho en este eje X o en el eje horizontal. Entonces, vamos a definir a esa función posición como, la pueden nombrar como S de t o f de t. Cualquiera de las dos vamos a estar usando. Entonces, esta función se va a nombrar función posición. Me describe la posición del objeto a lo largo de su recorrido. Ahí estamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Solo es nada más notación ahorita. Entonces la vamos a nombrar f de t o f de t. Ahora bien, hay una parte que se llama desplazamiento. El desplazamiento es lo que ha recorrido el objeto cuando pasa de estar de este punto inicial a este punto final. ¿Cómo encuentro el desplazamiento de un objeto o de una partícula? Lo vamos a denotar como delta S, perdón, o delta F. Es delta de la función, sería el delta S, y nada más cómo lo vamos a encontrar. Es la posición final del objeto. Y la posición final, ¿quién me lo va a dar? La función evaluada en el punto final. El punto final es t más delta t, menos la posición inicial. ¿Quién es la posición inicial del objeto? Es la función evaluada en el tiempo inicial. Recuerden que esta función me da la posición que tiene del objeto a lo largo de todo su recorrido. Entonces, la posición final, ¿quién va a ser? La función evaluada en el tiempo final. Y la posición inicial, la función evaluada en el tiempo inicial. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les digo que el objeto se está moviendo en esta recta y su punto inicial es 3 metros, digamos, y llegó hasta acá. Este sería su punto final, 5 metros. ¿Cuál sería el desplazamiento que él ha tenido? Cuando pasó de 3 a 5, él ha recorrido ¿cuánto? 2 metros. 2 metros, exactamente. Entonces, de esta forma vamos a encontrar el desplazamiento que está teniendo la partícula o el objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, vámonos a la parte de velocidad promedio. ¿Cómo vamos a encontrar la velocidad promedio? De física, ustedes vienen o ya vieron por ahí. La velocidad se define mediante ¿qué fórmula? Recordemos la de física. Distancias sobre tiempo. Bien. Entonces, ¿la velocidad qué es? Es una razón de cambio. Es un cociente, es una proporción. La velocidad es cómo está cambiando la distancia a medida que está transcurriendo el tiempo. Es decir, es una razón de cambio. ¿Quién va a ser la razón de cambio promedio? Por acá teníamos una razón de cambio promedio. Es evaluar a la función en este tiempo final menos el tiempo inicial y dividirlo entre el cambio de tiempo. Va a ser muy parecido. Lo único que ahora a lo que aparece en el numerador nosotros le hemos nombrado desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad promedio, ¿quién va a ser? El delta S, que es el desplazamiento, entre el delta t. Pero el delta S es lo que tenemos acá. La función evaluada en el tiempo final, t más delta t,
menos la función evaluada en el tiempo inicial, la función de posición, no se le olvide, entre el cambio de tiempo, y el cambio del tiempo va a ser el delta t. ¿Estamos bien con la velocidad promedio? ¿Sí o no? Sí, sí. Ahorita solo estamos viendo fórmulas y teorías que después vamos a ir a aplicar. Ahora viene la velocidad instantánea. La velocidad sigue siendo una razón de cambio, es cómo cambia la distancia conforme está transcurriendo el tiempo. En este caso, mi función distancia es la función de posición. ¿Quién creen que va a ser la velocidad instantánea? Si la razón de cambio instantánea es la derivada de la función, ¿quién va a ser la velocidad instantánea? Que la velocidad instantánea la vamos a nombrar como v de t. ¿Quién será la velocidad instantánea? Si la velocidad es la razón de cambio, distancia, cómo cambia la distancia a medida que transcurre el tiempo, y la mejor medida de la razón de cambio instantánea me lo da la derivada de la función, entonces la velocidad instantánea simplemente va a ser la derivada de la función de posición. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí no sería que tendría que ir sobre delta t en No, ese caso. esto es cuando es promedio. Esto es en un intervalo y esto es en un instante, es decir, en un t específico o un t cualquiera. Y por eso les mencionaba acá, tenemos que tener cuidado cuando me estén pidiendo razón de cambio promedio y razón de cambio instantánea. En este caso, cuando me estén pidiendo velocidad de promedio y velocidad instantánea. Sí. Sí, ya. ¿Habrá preguntas acá? ¿La diferencia de estas dos fórmulas? No. ¿Sí o no? El SDT equivale a el F de T más Es lo mismo. delta T. Ajá. No, el S de T es la misma F de T. El delta T es el cambio. Por ejemplo, el que vimos acá, que sería 2. Cuando ustedes tienen un intervalo, por ejemplo, yo les estoy pidiendo o les digo que el T está en este tiempo. Empezó en 1 minuto hasta 10 minutos. En este intervalo vamos a analizar lo que ha pasado. Este sería el tiempo inicial, sería el T, y ese sería el T más delta T. ¿Quién sería el delta T? El delta T es este final, 10 menos 1, que sería 9. Es decir, que para pasar de 1 a 10, pasaron 9 minutos, porque estoy con minutos. Sí. Sí, o sea que podríamos poner ahí F de T. No, permítame. ¿Cómo, Me cómo? confundí. Vamos, dígalo. No hay problema. Em, es que me confundo porque, o sea, pudiésemos poner S en vez de F ahí, como ¿Sí? decir S de T S más de T delta más T. delta T menos S de T. Sí, por eso les decía, aquí les hacía Y, la aclaración. Dígame. y abajo en la velocidad instantánea, F' de T igual a Es la F' misma, de derivada. T. Ajá. Cualquiera de las dos puede ir. Y tienen que ser diferentes la evaluación. Por eso. No, 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 porque la S de T va a ser la misma F de T. Yo les escribo aquí S de T porque fíjense que la mayoría de ejercicios que vamos a ver con movimiento horizontal así le llaman. La función S, es la función de posición. Nosotros hemos venido trabajando con F, por eso les estoy mencionando aquí que es lo mismo. Lo Ah, que debemos que tener muy claro es que es la función de posición, eso sí. ¿Sí? sí, Bien, gracias. la velocidad instantánea me va a estar dando si el objeto se está moviendo hacia adelante, que es equivalente a decir a la derecha, se está moviendo hacia atrás, o si no se está moviendo. Cuando la velocidad instantánea sea, recuerde que aquí estoy a partir de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea sea positiva, es decir, que ella es mayor que 0, vamos a decir nosotros que el objeto se mueve hacia adelante, o equivalente a decir que es hacia la derecha. Ok,
que es adelante. Pero si el signo de la velocidad instantánea es negativa, el objeto se va a mover hacia la izquierda, o equivalente a decir que es atrás. ¿Qué sucede cuando la velocidad es 0? ¿Qué le pasa a ese objeto? No se mueve. No se mueve. No se mueve, exactamente. El objeto se detiene o no se mueve. Ahí está. Vámonos ahora a la parte de rapidez. ¿Qué es esto de la rapidez? Sería bien rápido, le dice. ¿Qué se refiere? Que va con velocidad. Fíjense que es parecido a lo de velocidad. Lo único que la rapidez se define como el valor absoluto de la velocidad instantánea, ¿verdad? Al final la rapidez es la misma velocidad, pero sin signo. Imagínense que le digan que venía a menos 10 kilómetros por hora. Entonces la rapidez es 10 kilómetros por hora. Es la velocidad, pero sin signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sea, tenemos que tener cuidado. Cuando me están pidiendo rapidez, es la misma velocidad, pero sin signo. Dígame. O sea que con la respuesta la velocidad instantánea sería. Con eso vamos a encontrar la rapidez. Exactamente. Para encontrar la rapidez, primero necesito la velocidad. La instantánea. La instantánea. ¿Sí? Sí. Vámonos entonces a la aceleración promedio. La aceleración por definición, ¿qué es? Vamos a recordar. ¿Cómo se define la aceleración? Cuando le dicen que ha acelerado. ¿Cómo? Velocidad sobre tiempo. Eso es, la aceleración es el cambio de velocidad. Si usted maneja a una velocidad constante, usted no lleva aceleración. No va acelerado. Cuando hace el cambio de velocidad, allí se da la aceleración. Entonces, la aceleración es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la velocidad conforme transcurre el tiempo? Nuevamente vamos a tener dos fórmulas. Una que va a ser la aceleración promedio cuando nos estén pidiendo calcular en un intervalo. Y en este caso, ¿quién sería? Como es el cambio de velocidad, sería evaluar a la función velocidad en el tiempo final, t más delta t menos la velocidad evaluada en el tiempo inicial, siempre entre el cambio del tiempo, que sería el delta t. ¿Y quién va a ser la aceleración instantánea? Si la derivada de quién? Debe. Exacto. Si la velocidad que se ha definido como el cambio de posición conforme transcurre tiempo, la velocidad instantánea es la derivada de la función de posición, la aceleración, que es el cambio de velocidad conforme está transcurriendo el tiempo, simplemente la vamos a definir como la a de t y va a ser la derivada de la función de velocidad. Si es la derivada de la función velocidad, significa que va a ser la segunda derivada de la función de posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Ven? Aquí está ya la aplicación entonces de la derivada. Vámonos al movimiento vertical. Para el movimiento vertical, pues solo vamos a dar una. Dígame. No, sí, podría ser más pequeño ahorita el horizontal, pues. Sí, fíjense que tienen que copiar estas fórmulas porque en los documentos no están. Me dice a dónde, Carlos. Porque yo asumo que ahorita quiere esto. Se ve, pero Ya. Ya. ¿Sí o no? Bien, vamos al movimiento vertical. El movimiento vertical, ahora el objeto se va a estar moviendo en el eje Y. Aquí vamos a estar hablando de tiro vertical o una subida o caída de un objeto. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta ahorita es esto. La teoría establece que cuando se lanza un objeto desde una altura inicial, ese sub cero le vamos a llamar altura inicial, y que si lo lanzo del suelo, ¿quién va a ser la altura inicial? Cero. Exacto, va a ser 0.
y ese objeto lleva una velocidad inicial que lo vamos a conocer como v sub 0, la ecuación que me describe en ese caso el movimiento vertical, porque estamos con movimiento vertical, va a venir dada de esta forma. Vamos a nombrar a la S de t. Cuando hablamos de movimiento vertical, ya no tiene sentido hablar de posición, sino que tiene sentido hablar de altura. Esta se va a llamar función altura. Va a ser la función altura y se va a encontrar con esta fórmula. Si a usted solo le están describiendo lo que está pasando con el objeto y le dan una altura inicial y una velocidad inicial, entonces usted va a encontrar la ecuación altura o la función altura, si no se la están dando, con esta fórmula. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la altura inicial. Ahí está. Ahora, esta de acá, esa gravedad, ¿quién es? ¿Quién es la gravedad? Hay una equivalencia para ahí. Exacto. Recuerden que es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre nosotros, por eso es que no flotamos. Entonces hay dos equivalencias. Tenemos 9.8 cuando está en metros sobre segundos cuadrados. La gravedad es una aceleración, por eso son unidades de este tipo. Y tenemos otra en pies por segundos cuadrados. ¿Quién la conoce? No. ¿De qué va a depender cuál de las dos voy a usar? Va a depender de las características de mi problema. Si me están hablando de metros por segundo, utilizo el 9.8, pero si me hablan de pies, voy a utilizar el 32. Entonces aquí solo sustituyo su v sub 0, su s sub 0 y su gravedad y ya forma la ecuación, altura. Preguntas con la teoría de la derivada como razón de cambio. Ahí en ese caso sería más que todo aplicar y las fórmulas que no te joden. Sí, es lo que vamos a hacer ahorita, los ejemplos. Y en ese caso ahorita el movimiento vertical, ahí donde dice SO, altura inicial, así es. Sí, esa va a ser la altura inicial. A usted le van a describir, por ejemplo, se lanza una piedra desde de un edificio que tiene 10 metros de altura. Esa sería la altura inicial. Si le dicen se lanza desde el suelo, pues la altura inicial sería 0. Sí, 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 sí. eso es lo que vamos a ir a aplicar ahorita, además de la interpretación. Aquí está, miren. Dice que tengo un movimiento horizontal primero. Tenemos un objeto que se está moviendo horizontalmente de tal manera que su posición en el instante t está dada por esta función. Cuando le dice su posición instantánea es que esta le va a describir la posición del objeto en cualquier tiempo. Dice que la función está dada en centímetros y el tiempo en segundos. Me pide que determine primero la velocidad inicial del objeto, luego la velocidad promedio en ese intervalo, en cuáles tiempos el objeto se está moviendo a la derecha y en cuáles a la izquierda, la rapidez del objeto cada vez que la aceleración se vuelve 2 metros por segundo cuadrado, 2 centímetros cuadrados por segundo, y la aceleración cada vez que la velocidad es de menos 24 centímetros por segundo. Apliquemos entonces toda la teoría que hemos visto. Dígame, ¿cómo encuentro la velocidad inicial del objeto? ¿Quién es la velocidad inicial? Cuando se dice velocidad inicial, ¿a qué se refiere? Esa es la función de posición. No se nos va a olvidar. No es la derivada de S de t. Si yo derivo la h de t, ¿a quién voy a encontrar? Velocidad instantánea. Eso, la velocidad instantánea, pero sí tiene que ver, Carlos. Ahora, cuando me dice velocidad inicial, tengo que interpretar en qué momento se da la velocidad inicial.
Necesitaría saber la distancia Ujú. y el tiempo. ¿En qué tiempo se da la velocidad inicial? 0. En t igual 0. Cuando estemos trabajando de acá en adelante con esta parte de la derivada como razón de cambio, vamos a tomar el tiempo desde 0 a más infinito. Cuando tenemos un tiempo negativo, lo que se interpreta ahí es que todavía no se ha dado lo que nos están describiendo o no ha pasado lo que se está describiendo. Entonces ese tiempo se va a descartar. Entonces vamos a trabajar, no se le olvide, de 0 a más infinito. Entonces cuando me dicen velocidad inicial, me están solicitando, me están pidiendo a mí quién sería la velocidad cuando el tiempo es 0. Entonces vamos a evaluar a la b en 0. Y para evaluar a la función velocidad en 0, ¿qué necesito? Primero necesito a la velocidad instantánea y luego calcularla en el instante t igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero vamos a encontrar a la b de t. ¿Y la b de t quién es? La derivada. La derivada. Estamos hablando de la derivada de la función, es decir, la s' de t. ¿Quién es la derivada de esta función? 3t al cuadrado menos 6t menos 24. Ya eso creo que podría sacarle factor común, pero no sé si se lo haría. No, en ese momento lo vamos a dejar así porque esa sería la derivada. Ahora evaluemos. Si yo evalúo a la b en 0, ¿qué me devuelve? 3 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 24. ¿Qué devuelve como resultado? Menos 24. Menos 24. Por lo tanto, la velocidad inicial, ¿quién es? Y vamos a colocar unidades de medida. Menos 24, ¿qué? Vamos a ver. Recuerda que velocidad es distancia sobre tiempo. ¿En qué unidades está la posición? Centímetros. Y el tiempo en segundos. Entonces sería menos 24 centímetros sobre segundos. ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces hemos encontrado la velocidad inicial. Ahora vamos a ir a encontrar la velocidad promedio. ¿Cómo encuentro la velocidad promedio? Que sería literal B. ¿Quién es la velocidad promedio? Y me dan el intervalo. La fórmula de definición de derivada. Vamos casi por ahí. Con De la 3. f de t menos delta, algo así. Ajá, era lo que Roberto se estaba refiriendo. Entonces, la velocidad promedio, no se le olvide que es el desplazamiento entre el cambio de tiempo. ¿Y el desplazamiento quién es? Es evaluar a la función en la posición final, es decir, en el tiempo final. En este intervalo, este sería el tiempo inicial y ese sería el t más delta t. Entonces sería S de cuánto. ¿Quién es el tiempo inicial? Tiempo final, perdón. 6. Sería 6, S de 6 menos S en el tiempo inicial, que sería 3, dividido entre quién. Delta t, pues, Y el delta t, ¿cómo lo encontraba? la Tiempo final, velocidad, no, ajá, tiempo eso. final menos tiempo inicial. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ahora, para encontrar este S de t y este S de 3, si ustedes quieren hacerlo acá, lo pueden hacer, y si no, lo hacemos en otro apartadito, y luego lo sustituimos allá. Lo vamos a hacer acá, otro lado. ¿Qué es esto de S de 6? Se toma a la función de posición y la evalúa en 6. ¿Y S de 3 quién va a ser? Toma la función posición y la evalúa en 3. ¿Quién es la función de posición? Tómenle captura y me la dictan, porfa, para poder sustituir. Ya. ¿Sí?
Bien, ayúdenme entonces. Solo me recuerdo de t al cubo, entonces sería 6 al cubo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sería menos 3t al cuadrado. Ujú. Menos 24t. Me ayudan a evaluar aquí, ahora voy a hacer con esto. Acá sería 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 24 por 3. Ya tienen el primer dato. ¿Qué devolvió? Lick, pero en ese caso, al final hubo falta un menos 6 arriba. Oh, No sé si tendría que ir ahí. sí, es cierto, aquí está. Sí, tiene que ir porque es la función de posición. Ah, no me la dijeron, ¿verdad? Aquí. Hoy sí. A ver. Ujú. Sí, ahora sí. Ayúdenme con estas evaluaciones. Y me dicen que de vuelta, porfa. Menos 222. Y la segunda, confirmamos, porfa. Menos 78. ¿Estamos de acuerdo con Carlos? ¿Sí o no? Sustituyo, ¿verdad? Sería menos 222 menos 78. Dígame, Sería menos 42 arribita. en ese de acá, Ujú. a usted le devuelve menos 42 este. Sí. ¿Cuál de los dos datos es? Póngala otra vez, Lick, desde el inicio. Aquí está. Oh, menos 42. ¿Sí? Sí. Y el otro sí es menos 78. Sí. Bien. Sí, Lick, me Y, da igual lo mismo. ok, 6 menos 3, esto me devuelve 3. Ahora simplifiquemos acá. Menos 42 más 78, ¿qué es equivalente? 36, ¿verdad? 36 entre 3, Sí. ¿qué devuelve? 12. 12. Sí. Entonces acá vamos a ir concluyendo siempre. ¿Qué me estaban preguntando a mí? Me estaban preguntando por la velocidad promedio. Por lo tanto, la velocidad promedio en el intervalo de 3 a 6, ¿quién va a ser? 12 eran centímetros, ¿verdad? Sobre segundo. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ese sería el literal B. El literal B me decía la velocidad promedio en ese intervalo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no es así, pues nos vamos al literal C. Esas fórmulas están también en los PDFs. No, era lo que les mencionaba, por eso que tenían que tomarle captura. Las puede volver a poner. Ya no. Toma, Roberto, aquí están. Desplazamiento, velocidad promedio. No sé si la puede hacer más pequeña en la pantalla para poder ver la de velocidad instantánea. Esas tres son de movimiento horizontal. Sí, pero aquí falta la rapidez y la No, pues aceleración. les envío
en el chat para que ya las tengamos ahí de un solo. No, envíenlas, no hay problema. Y la del otro, que sería en pocas palabras como la de definición de derivadas, también no están en el No, PDF. no, no, esto no, lo que pasa es que esto fue como dar la introducción para que acá se asemejara. Es decir, que esto es como partir de que la derivada es una razón de cambio. Ahora, si la derivada es una razón de cambio y la velocidad es una razón de cambio, entonces la velocidad instantánea va a ser la derivada de la función de posición. Es una aplicación de esto. Ahora, acá es como un caso específico de la razón de cambio. Ah, ok, ok. Y la del vertical tampoco las tenemos ahí. No, así esta sí creo que aparece, pero con un ejemplo. Chicos, están grabando. Ya serían todas. Sí, sí. Sí, no, estamos bien entonces. Vámonos al literal B que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? El literal C me pide para qué intervalos de tiempo el objeto se está moviendo a la derecha y en cuáles se mueve hacia la izquierda. Vamos a recordar de quién depende, si el objeto se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha. ¿Quién me va a dar esa información? La velocidad. La velocidad de la función, correctamente, el signo que ella va a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El objeto se va moviendo. El gran detalle es cuando él se detiene. Si él se detiene, yo no sé si el movimiento es hacia la derecha, si sigue en la misma dirección o cambió. Lo primero que vamos a hacer entonces para encontrar en cuáles intervalos de tiempo se mueve a la derecha y en cuáles a la izquierda es primero vamos a encontrar en cuál tiempo se detiene. Entonces, literal C, vamos a encontrar intervalos de movimiento. Le voy a colocar así. Para ello, primero vamos a encontrar primero en qué tiempo se detiene. ¿Cómo encuentro en qué tiempo se detiene? ¿Cómo sé yo que el objeto se detiene? Porque su velocidad es cero. Exacto. Voy a encontrar para qué tiempo la velocidad del objeto es cero. Eso es lo que yo necesito. En este tiempo, yo voy a saber entonces que se ha detenido. ¿Por qué? Porque su velocidad ha sido cero. ¿Quién es la función de velocidad? Por aquí lo tenemos. Es la derivada. 3t cuadrado menos 6t menos 24. Entonces voy a igualar a 0 a 3t cuadrado menos 6t menos 24 igual a 0. Esta era, ¿verdad? La voy a cambiar. Sí. Ahora nada más vamos a resolver esta ecuación y encontrar para qué tiempo sucede eso. Dígame. Tengo muchas formas de resolver esta ecuación. ¿Cuál aplico? Rápido. Trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto. No puede ser un trinomio cuadrado Trinomio, perfecto. perdón, la costumbre. Vaya, a ver Y una si... pregunta. Dígame. Y ahí no pondría el menos 6. No, Roberto, porque el menos 6 está con la función de posición y esta es la función velocidad. Ya es la derivada. Ah, ya le dieron. Ok. Es un trinomio. Incluso puedo dividir por 3 o sacar factor común 3 antes de factorizarlo. Si me voy con factorización, pueden aplicar también la fórmula. No hay ningún problema. Voy a dividir todo por 3. Si divido todo por 3, ¿qué me queda? 3t cuadrado menos 2t menos 8 igual a 0 entre 3, que es 0. Y ahora voy a aplicar el de los factores. T menos T más. Dos números que multiplicados me den 8 y restados me devuelvan 2. Ujú. 4 menos 4 por 2. 4 y 2, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora igualo a 0. T menos 4 igual 0. Y T más 2 igual 0. De acá obtengo que T es igual a 4 y T es igual a 2. Negativo. ¿Qué va a suceder con estos tiempos? ¿Qué les decía yo? Cuando tenemos tiempos negativos, ¿qué interpretación le vamos a dar? Esto se va a descartar porque todavía no se ha dado el suceso. Entonces solo tengo un tiempo en el que la velocidad se vuelve 0.
Ahora, como yo necesito saber, a mí no me están preguntando cuándo es que se detuvo. Si me preguntan cuándo se detiene el objeto, pues ya sabemos cómo encontrarlo. Solo igualamos a cero la velocidad y despejamos el tiempo. Pero si me piden que encuentre para qué tiempo se mueve a la derecha y para cuál es a la izquierda, lo que vamos a hacer es un cuadro de variación de signos para la velocidad. Usted ubica a la raíz o a las raíces que haya obtenido. En este caso solo fue una. En este tiempo se volvió cero. Si hubiese obtenido otra, entonces le escribe en orden, así como hacíamos el cuadro de variación para encontrarle el dominio, la función racional. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar cómo se comporta la velocidad en un número a la derecha de él y en un número a la izquierda. No se le olvide que vamos a empezar desde cero. Díganme un valor que se encuentra entre 0 y 4. 2. 2, puede ser 1, puede ser 2, 2.5, cualquiera. Y un valor que se encuentre entre 4 y más infinito. 5. 5. ¿Qué va a hacer usted? 4.5. O 4.5. Acá no es independiente. ¿Cuál tome? Va a evaluar a la velocidad en esos valores. Y vamos a interpretar el signo que me está devolviendo. Vamos, evalúen. A la b de t en 2, ¿qué devuelve esta función evaluada en 2? Y me interesa más que el resultado del número, el signo. ¿Qué devuelve? Menos 24. Menos 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y de este lado? Evaluado en 5 me da 21. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, ahora voy a concluir. ¿Podrían decirme ustedes en qué intervalo se mueve hacia la izquierda y en cuál es a la derecha? En el intervalo de 0 a 4 se mueve para la izquierda ¿Por qué? por el signo Exacto. ¿De quién? de, De la de evaluación. la De velocidad. la velocidad. Entonces sería de 0 a 4. Ahora, ¿este 4 es tomado o no es tomado? Viene una pregunta. ¿Por qué se toma o por qué no se toma? Digo que sí lo toma porque es cuando se hace 0. Ahora, ¿qué está escribiendo usted acá? Bueno, mejor dicho yo. Que el objeto se está moviendo, en 4 se está moviendo. No. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Va abierto. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? En 0, ¿por qué es que lo toma? Porque aquí no se vuelve la velocidad en 0, no se vuelve 0, es decir que no se ha detenido, en 0 no se ha detenido, va con una velocidad inicial. Por eso es que yo lo tomo. Unido, no hay unión, solo sería un intervalo. Y el objeto se va a mover hacia la derecha, ¿en qué intervalo? Si hubiese otro, aquí hago una unión, ¿verdad? Entonces vamos a 4 ver más infinito. desde 4 más 4 infinito, no infinito. tomar. Aquí está. Entonces, en esta parte de acá tiene que tener cuidado cuando tienen dos raíces. Imagínense que esto hubiese sido 2 positivo. Entonces hubiéramos hecho el análisis a la derecha de 2, a la izquierda de 2, que es la misma izquierda de 4, a la derecha, en orden, ¿verdad? Aquí coloca primero a su raíz 2, luego a 4 y hace el cuadro de variación de signo para la velocidad. Entonces, cuando hay más de un intervalo que le va a estar devolviendo la velocidad positiva, entonces es una unión de intervalos el resultado o la respuesta. Preguntas cómo deducir si el objeto se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.
O sea que para el cuadro de variación de las raíces que estén cero, solo tomaríamos a la positiva. Si al resolver, aquí les puede devolver Sí, cualquier ahí. tipo de ecuación, ajá. Si les están dando Ok. dos raíces y unas negativas, se va a descartar siempre a la negativa, siempre la van a descartar. Ok, solo vamos a la positiva. Exacto. Entonces, ese Y si da sería, dos positivos, no puede dar ¿cómo no? Era lo que les mencionaba. Puede ser que las dos sean la unión positivas. de. Entonces, en ese caso, van a hacer el cuadro para las dos raíces. Era lo que les mencionaba. Aquí se lo voy a colocar. Si me hubiese quedado a mí 2 positivo y 4, entonces yo divido a esto así. Aquí estaría 2 y aquí estaría 4. Entonces me voy a tomar un número a la izquierda de 2 y a la derecha. Siempre va a iniciar en 0. Entonces voy a evaluar a la velocidad, por ejemplo, en 1, la voy a evaluar en 3 y la voy a evaluar en 5. Aquí ya se me divide en 3. Sí. Y Y los aquí, que den. Sí, vamos, si aquí me dan sí. negativo y aquí también, entonces es una unión. Este intervalo unido a este otro. Cuando se hace a la izquierda. Este es un caso hipotético. Digo una pregunta. Y lo mismo si fuera positivo. Exacto, si aquí me hubiese positivo y aquí también, entonces la unión de esos dos sería donde el movimiento es hacia la derecha. Ok, gracias. Dígame, Digo una, Roberto, ¿por qué no le puso -2 y le puso el 2 positivo? acá, en lo que estaba haciendo, No, en lo otro. En ese porque, le puso t igual a 2 y ahí tenía un t -2. ajá, porque aquí es un factor, t más 2 igual a 0 y estoy despejando al tiempo. Y al despejar, él pasa al lado derecho como signo, pues negativo, porque está sumando. No, pero yo me refiero a la hora de hacer la gráfica recta, le puso t igual a 2 y no t igual a -2. Ah, no, Roberto, yo no estoy evaluando en este lo descarté. Yo acá he tomado un valor que se encuentra entre 0 y 4. Aquí pudo haber sido 1, pudo haber sido 3, ustedes me dijeron 2. Entonces, estos Oh, son ya, valores ya, de ya. prueba. Sí, Entonces los negativos no los vamos a usar. no, yo les decía, los tiempos negativos es que todavía no se ha dado el suceso. Ok. ¿Estamos bien? Sí, que en el caso, por ejemplo, vaya, ahí ese 4 que puso ahí, eso significa como está en cero, ya, que no hay movimiento, por Aquí eso se es de que detuvo, no lo ajá, toma. exacto, porque se detiene. Ok. Sí, ¿En cuál se detuvo? en t igual 4, que fue el que encontramos, porque en t igual 4 la velocidad se vuelve 0 y también en -2, pero ese se queda descartado por ser negativo. Entonces lo van a Ah, ya, dividir ya. a la recta en los que vuelvan 0 la velocidad. Es decir, donde se detiene. Decir que la velocidad es 0 es sinónimo de estar diciendo que el objeto se detuvo. Sí, Ah, ok, gracias. Sí, sí. vámonos a los últimos literales. La rapidez del objeto cada vez que la aceleración se vuelve 2 centímetros cuadrados por segundo. ¿Cómo encontramos eso? ¿Ideas? Ujú. ¿Cuál era la fórmula? Me está diciendo la rapidez del objeto cada vez que la aceleración se vuelve 2 centímetros cuadrados por segundo. Primero, la rapidez se ha definido como, ¿a qué era igual la rapidez? Al módulo del vector. ¿Quién? El valor absoluto de la velocidad. Entonces acá yo primero tengo que encontrar quién es la velocidad del objeto cuando la aceleración es de 2 centímetros por segundo. Cuando digo cuándo, ¿a qué me refiero yo? Que yo tengo que encontrar el tiempo para el cual la aceleración se vuelve ¿cuánto? 2 centímetros. ¿Cómo lo hago? Encuentro la función aceleración y la igualo a 2 y despejo el tiempo. Y ese tiempo es el que voy a evaluar en la velocidad. Y a esa evaluación le voy a calcular el valor absoluto. ¿Estamos bien?
¿Sí o no? Chicos, Me confundí un poquito. vamos de nuevo entonces. Me están pidiendo qué valor toma la rapidez cada vez que la aceleración es de 2 centímetros por segundo. Entonces al final me están diciendo cuánto es el valor de la rapidez cuando el objeto lleva una aceleración de 2 centímetros por segundo. ¿Cómo encuentro cuándo? Cuando digo cuándo, ¿a qué me refiero? A tiempo. ¿Cómo encuentro cuándo el objeto tiene esta aceleración? Igualo la función aceleración a la aceleración que me están diciendo y despejo el tiempo. En el tiempo que yo encuentre acá, el objeto va a tener esa aceleración. Por lo tanto, en ese tiempo voy a tener que evaluar a la velocidad y encontrar el valor absoluto porque eso es la rapidez. ¿Sí? Sí. Como lo hizo en la fórmula. ¿Cómo? Ah, no lo ha hecho aún. No, es lo que voy a hacer ahorita. Necesito la A de t y la A de t, ¿quién es? Es la derivada de la velocidad. ¿Quién es la velocidad? 3t cuadrado menos 6t menos 24. ¿Quién sería la derivada de esto? 6t menos 6, ¿cierto? Falso. Sí. Ahora, Cierto. esto lo voy a igualar ¿a cuánto? A los 2 centímetros que A los sumaron. 12, exacto. Aquí estoy igualando, no estoy alterando porque estoy igualando cantidades que representan lo mismo. Esto es aceleración, esto es aceleración. Despejo el tiempo. ¿Qué me devuelve? Me va a devolver 6t igual a 2 más 6, que sería 8. T sería 8 sextos. Esto me devuelve 4 tercios. ¿Qué significa esto? Que en t igual a 4 tercios de tiempo, la aceleración se vuelve 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿Qué hago ahora? Pero a mí no me piden la aceleración, sino que me están pidiendo cuánto se vuelve la velocidad en ese mismo instante, en ese mismo tiempo. Entonces, yo tomo 3 centímetros cúbicos sobre cúbicos, segundo. no, Cuadrados, no, perdón. Cuadrado. exacto. Ahora, tomo a este tiempo y lo evalúo en la b de t, que devuelve la función velocidad evaluada en 4 tercios. ¿Tiene la función velocidad? 3t cuadrado menos 6t menos 24. 3 por 4 tercios al cuadrado menos 6 por 4 tercios menos 24. ¿Qué devuelve? ¿Qué devuelve? Me da menos 80 tercios. Ujú. Sí, a mí también. ¿Esto es equivalente? Lo pueden devolver así o en decimal, no hay problema. Y ahora concluyo. Por lo tanto, la velocidad... No, porque no me están pidiendo velocidad. Me están pidiendo rapidez, ¿verdad? Entonces no hago con la conclusión. ¿Quién sería la rapidez? Y ahí tenemos que tener cuidado, ya les dije. ¿Quién sería la rapidez? El valor absoluto de esto. ¿Quién es el valor absoluto de esto? 80 tercios. 80 tercios Ahora sí o concluyo. 26.6. 26 puntos y algo. Entonces, por lo tanto, la rapidez, cada vez que la aceleración es de 2 centímetros cuadrados por segundo, es 80 tercios centímetros por segundo. Si me hubiese pedido la velocidad, aquí hubiese hecho la conclusión, ¿verdad? Y aquí hubiese tenido que colocar negativo, pero como me pedían rapidez, ya está. ¿Preguntas? ¿Sí o no? Dudas. Todo bien. Por el momento no. Les va a quedar a ustedes literal E, que es similar al D, lo único que acá cambia.
Ahora me están pidiendo quién es la aceleración o qué valor toma la aceleración cada vez que la velocidad se vuelve menos 24 centímetros por segundo. ¿Qué es lo que deben hacer aquí primero? Ver la Encontrar fórmula de el la aceleración. ¿Cómo? V de t. Aquí primero van a tener que encontrar quién es el tiempo para el cual la v de t se vuelve ¿cuánto? Menos 24. Despejan el tiempo acá y ese tiempo es el que van a sustituir en la función aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos los demás? Sí. Sí. Bien, chicos, entonces Sí. nos vamos a quedar hasta acá. Voy a ver cómo será la planificación de la otra semana para no afectar. Les queda ese también la parte de su práctica de laboratorio y dependiendo cómo esté la planificación de la otra semana, si no voy a tener que programar una hora extra porque no vimos de movimiento vertical. Pero no se preocupen. Lo importante es que Ligue, una pregunta. Ujú. Hoy subirá la solución del parcial. No creo, Roberto. Lo más seguro es que lo haga esta mañana cuando suba las notas. Ok. ¿Estamos bien acá?